Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la manera en que entiendes la figura más importante de la historia humana. Durante siglos nos han mostrado imágenes de Jesús, pinturas renacentistas, iconos bizantinos, representaciones hollywoodenses con ojos azules y cabello rubio ondulado. Pero hay algo que nunca te han dicho. Hay un libro, uno de los textos cristianos más antiguos del mundo, que fue deliberadamente excluido del canon occidental, un libro que la Iglesia de Roma decidió ignorar, un libro que contiene descripciones físicas tan precisas, tan detalladas, tan vívidas del rostro de Jesús de Nazaret, que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Este libro no se encuentra en tu Biblia, no está en las bibliotecas del Vaticano para el acceso público. Ha sido custodiado durante más de 1500 años en las montañas de Etiopía, en monasterios antiguos tallados en roca viva, protegido por monjes que juran con su vida defender estos manuscritos sagrados. Y en sus páginas, escritas en Gez, una lengua muerta que solo unos pocos eruditos pueden leer, se encuentra algo extraordinario: la descripción física exacta del Hijo del Hombre, no una interpretación artística, no una visión mística, una descripción testimonial, transmitida por aquellos que caminaron con él, que tocaron su manto, que vieron sus ojos. ¿Por qué esto nunca ha sido enseñado en las iglesias occidentales? ¿Por qué las imágenes que veneramos en catedrales y capillas no se parecen en nada a lo que los textos más antiguos describen? ¿Qué secreto tan poderoso contiene la Biblia etíope que ha sido sistemáticamente silenciado durante siglos? Hoy, tú y yo vamos a adentrarnos en uno de los misterios más profundos y perturbadores de la fe cristiana. Vamos a descubrir juntos lo que los primeros cristianos sabían, lo que los apóstoles transmitieron, lo que fue deliberadamente borrado de la historia oficial. Prepárate, porque lo que vas a descubrir no solo desafiará tus creencias religiosas, sino que tocará algo mucho más profundo: tu identidad espiritual, tu conexión con lo divino y la verdad sobre quién fue realmente el hombre que cambió el curso de la civilización humana. Esta no es una historia más sobre religión. Esto es una investigación, una revelación, un viaje hacia la verdad más pura y antigua que existe. Y te advierto, una vez que conozcas esto, no podrás volver atrás. Tu fe será desafiada, tus certezas serán sacudidas, pero al final, si tienes el valor de seguir hasta el final, encontrarás algo que nadie puede quitarte: la verdad. Así que respira hondo, apaga las distracciones y acompáñame en este viaje hacia el corazón de uno de los secretos más grandes jamás ocultados a la humanidad. Hace algunos años, en una expedición arqueológica y teológica poco publicitada, un grupo de investigadores internacionales obtuvo acceso a uno de los monasterios más antiguos de Etiopía, el monasterio de Debre Damo, una fortaleza espiritual construida en la cima de una meseta a la que solo se puede acceder escalando una cuerda de cuero de 15 metros. Allí, bajo capas de polvo y siglos de silencio, se encuentran manuscritos que datan del siglo IV y B, D, C, algunos de los textos cristianos más antiguos que aún existen en el mundo. Entre ellos, una versión completa del libro de Enoc, textos apócrifos que narran la historia de los ángeles caídos y algo aún más impactante: descripciones físicas de Jesús que jamás han sido traducidas al español ni difundidas masivamente en Occidente. Uno de los investigadores, el doctor Kebe de Micael, un teólogo etíope formado en Oxford, declaró en una entrevista poco conocida: lo que encontramos en estos textos no es teología abstracta, es testimonio vivo. Son relatos de personas que vieron a Jesús con sus propios ojos, que describieron su altura, el tono de su piel, la forma de su rostro, el color exacto de sus ojos. Y lo que dicen estos textos contradice completamente la iconografía occidental. Esas palabras fueron pronunciadas hace una década. Desde entonces, el doctor Quevedo ha desaparecido del ámbito académico público. Sus investigaciones nunca fueron publicadas en revistas teológicas reconocidas. Sus hallazgos, simplemente, fueron enterrados. Pero no todo se perdió. Existen copias, existen traducciones fragmentarias, y lo más importante, existe una comunidad de creyentes,
la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, que ha preservado estos textos durante más de 1500 años. Esta Iglesia, que tiene más de 40 millones de seguidores, es una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, anterior incluso a la conversión de Roma al cristianismo. Y en su canon bíblico, que contiene 81 libros en comparación con los 66 de la Biblia protestante o los 73 de la Biblia católica, se encuentran descripciones que nunca llegaron a tus manos. ¿Por qué? Porque la Biblia que tú conoces no incluye estos libros. ¿Quién decidió qué era sagrado y qué no lo era? Y más importante aún, ¿qué nos están ocultando sobre el verdadero rostro de Jesús? Estas no son preguntas retóricas, son preguntas que merecen respuestas, porque si la imagen de Cristo que nos han mostrado durante siglos es una fabricación, entonces toda nuestra comprensión de la fe, de la identidad de Jesús, de su mensaje, podría estar construida sobre cimientos falsos. Déjame decirte algo que tal vez nunca has considerado. La imagen de Jesús como un hombre de piel blanca, ojos azules y cabello rubio no aparece en el arte cristiano hasta el siglo XV, durante el Renacimiento europeo. Antes de eso, en las catacumbas de Roma, en los mosaicos bizantinos, en los íconos coptos de Egipto, Jesús es representado con rasgos mediterráneos o incluso africanos, con piel morena, cabello oscuro y rizado, ojos profundos de color miel o marrón. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo pasamos de un Jesús semita, nacido en Medio Oriente, hijo de una cultura judía, a un Jesús europeo que parece salido de las cortes de los Médici? La respuesta es incómoda, pero necesaria. La imagen de Jesús fue europeizada, blanqueada, transformada para adaptarse a los intereses políticos y culturales de la Europa colonial. Y en ese proceso, las descripciones auténticas, aquellas transmitidas por las comunidades cristianas más antiguas, fueron descartadas, olvidadas, enterradas, pero no destruidas, porque en Etiopía, en monasterios inaccesibles, en lenguas que pocos pueden leer, esas descripciones sobrevivieron, y hoy tú y yo vamos a descubrirlas juntas. Para entender la magnitud de lo que estamos a punto de revelar, primero debemos viajar atrás en el tiempo. Debemos regresar al siglo I d.C., cuando el cristianismo no era una religión unificada con un canon establecido, sino un movimiento fragmentado, disperso por todo el Mediterráneo y más allá, con comunidades que poseían sus propios textos, sus propias tradiciones, sus propias interpretaciones de las enseñanzas de Jesús. En aquellos primeros siglos no existía la Biblia. Existían evangelios, cartas, apocalipsis, libros de sabiduría, todos circulando entre diferentes comunidades, algunos aceptados por unos, rechazados por otros. En el año 313 d.C., el emperador Constantino convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Con eso llegó la necesidad de unificar la doctrina, de establecer un canon oficial, de decidir qué textos eran inspirados por Dios y cuáles no. En el Concilio de Nicea, en 325 d.C., y posteriormente en otros concilios, líderes eclesiásticos se reunieron para debatir, votar y decidir qué libros formarían parte de las Sagradas Escrituras. Fue un proceso político, teológico, cultural, y en ese proceso muchos textos fueron dejados fuera, no porque fueran falsos, no porque fueran heréticos, sino porque no se alineaban con la visión teológica que Roma quería promover. Pero hubo comunidades cristianas que nunca aceptaron esas decisiones, comunidades que estaban demasiado lejos del poder de Roma, demasiado arraigadas en sus propias tradiciones para someterse. Una de esas comunidades fue la Iglesia etíope. Según la tradición etíope, el cristianismo llegó a su tierra en el siglo I d.C., a través del eunuco etíope, mencionado en el libro de Hechos, capítulo 8, quien fue bautizado por el apóstol Felipe. Desde entonces, Etiopía se convirtió en un bastión del cristianismo africano, un reino cristiano rodeado por imperios islámicos, aislado geográficamente por montañas y desiertos, pero profundamente conectado espiritualmente con las raíces más antiguas de la fe. Este aislamiento fue,
paradójicamente, su fortaleza. Mientras Europa reescribía su Biblia, mientras Roma decidía qué era ortodoxo y qué era apócrifo, Etiopía preservaba textos que en Occidente fueron quemados, prohibidos, olvidados. El libro de Enoc, por ejemplo, que narra la rebelión de los ángeles y sus uniones con mujeres humanas, fue considerado herético en Europa y eliminado del canon. Pero en Etiopía, este libro es parte integral de las Escrituras, citado incluso por la carta de Judas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Roma lo rechazó? Porque contenía revelaciones incómodas, porque hablaba de conocimientos prohibidos, porque desafiaba la narrativa oficial, y junto con el libro de Enoc, otros textos sobrevivieron en Etiopía. Textos que describen, con un nivel de detalle asombroso, la vida de Jesús, su apariencia física, sus gestos, su manera de hablar, incluso el tono de su voz. Estos textos no son fantasías medievales, son compilaciones de tradiciones orales transmitidas por generaciones, escritas en geez, una lengua semítica relacionada con el hebreo y el arameo, la lengua que Jesús mismo pudo haber hablado. Son testimonios de una iglesia que nunca rompió su conexión con las fuentes originales. Hoy, cuando entras en una iglesia ortodoxa etíope, no ves crucifijos dorados ni vitrales barrocos. Ves iconos antiguos, pintados sobre madera, con rostros de santos de piel oscura, con ojos almendrados, con rasgos africanos y semitas. Ves una representación de Jesús que no tiene nada que ver con las pinturas de Miguel Ángel o Rafael. Y cuando escuchas las lecturas, cuando participas en la liturgia, escuchas pasajes de libros que tu Biblia no contiene, descripciones que tu iglesia nunca te enseñó. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que la historia del cristianismo que nos han contado es incompleta. Nos dice que hay verdades, testimonios, revelaciones, que fueron deliberadamente excluidas, y nos dice que si queremos conocer al verdadero Jesús, al Jesús histórico, al Jesús que caminó por Galilea y predicó en Jerusalén, debemos mirar más allá de las fronteras de la ortodoxia occidental. Debemos viajar a Etiopía. Debemos abrir los manuscritos olvidados. Debemos escuchar las voces que fueron silenciadas. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Durante siglos, la Iglesia occidental ha construido su autoridad sobre el control de las Escrituras. Desde la época medieval, cuando la Biblia solo podía ser leída en latín por sacerdotes educados, hasta la Reforma protestante que permitió traducciones vernáculas pero bajo estricta supervisión doctrinal, el acceso a los textos sagrados ha sido siempre regulado, filtrado, interpretado por instituciones, y en ese proceso de regulación, ciertas verdades han sido sistemáticamente suprimidas, no por maldad, no por conspiración diabólica, sino por algo más sutil y peligroso, por la necesidad de mantener el control, de evitar contradicciones, de preservar una imagen de Jesús que se ajuste a los intereses políticos y culturales de las élites religiosas. Una de las verdades más incómodas que la Iglesia occidental ha evitado abordar es la cuestión de la apariencia física de Jesús. Si abres tu Biblia, ya sea católica, protestante u ortodoxa griega, y buscas descripciones físicas de Jesús, encontrarás muy poco. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no describen su rostro, su altura, el color de su piel o de sus ojos. Hablan de sus enseñanzas, de sus milagros, de su muerte y resurrección, pero no de su apariencia. ¿Por qué? ¿Acaso no era relevante? O tal vez, esas descripciones existían en otros textos que fueron deliberadamente excluidos. La respuesta la encontramos en los textos apócrifos y en las tradiciones de las iglesias orientales. En el Evangelio de Nicodemo, también conocido como las Actas de Pilato, un texto del siglo IV que circulaba ampliamente en la iglesia primitiva, se encuentran descripciones de Jesús proporcionadas por testigos durante su juicio. Allí se le describe como un hombre de estatura moderada, con cabello del color del vino no maduro, un término que en la literatura antigua se refiere a un tono castaño rojizo oscuro que caía en ondas sobre sus hombros, con una barba partida al medio, con ojos que cambiaban de expresión, profundos y penetrantes. Pero este Evangelio, aunque fue ampliamente leído durante siglos, nunca fue incluido en el canon oficial.
En la tradición etíope, sin embargo, estas descripciones no solo se preservaron, sino que se expandieron. En textos como el Kebra Nagast, el libro de la gloria de los reyes, que narra la historia de la reina de Saba y el rey Salomón, y su conexión profética con Jesús, se encuentran pasajes que describen a Cristo como un hombre de piel del color del cobre bruñido, con ojos color miel que brillaban con luz interior, con manos fuertes de trabajador, con un rostro que reflejaba tanto la humanidad como la divinidad. Estas descripciones no son poéticas o simbólicas, son testimoniales, son detalles que solo alguien que vio a Jesús podría proporcionar. Pero hay más. En los manuscritos etíopes del libro de Enoc, específicamente en las secciones que hablan de las visiones proféticas, se encuentran referencias a la venida del Mesías con características físicas específicas. En el capítulo 46, cuando Enoc tiene una visión del Hijo del Hombre, describe a alguien cuyo rostro es lleno de gracia como uno de los santos ángeles, pero cuya apariencia física es claramente humana, con rasgos que Enoc reconoce como similares a los de su propio pueblo, el pueblo semita de Medio Oriente. Estas descripciones, que en Occidente fueron ignoradas o interpretadas como puramente alegóricas, en Etiopía fueron tomadas literalmente como profecías cumplidas en Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué imagen emerge de estos textos? No la de un hombre europeo de piel pálida y cabello rubio, no la de un personaje de Hollywood, sino la de un judío del siglo I, nacido en una región del mundo donde el sol del Mediterráneo oriental broncea la piel, donde el cabello es naturalmente oscuro y a menudo rizado, donde los ojos son profundos, de tonos marrones, verdes o miel. Un hombre que trabajó como carpintero, que caminó kilómetros bajo el sol ardiente, que tenía las manos callosas y el rostro marcado por la intemperie. Un hombre que, según los textos etíopes, poseía una belleza no de perfección estética, sino de presencia espiritual, de autoridad interior, de una luz que emanaba de su ser. Y aquí está la pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué debería importarnos el color de la piel de Jesús o el tono de sus ojos? Porque la imagen que tenemos de Cristo moldea nuestra comprensión de quién puede ser cristiano, de quién puede identificarse con él, de quién puede verse reflejado en su rostro. Durante siglos, la imagen blanqueada de Jesús ha sido usada para justificar colonialismo, esclavitud, supremacía racial. Ha sido usada para decirle a millones de personas en África, Asia, América Latina: Jesús no se parece a ti, Jesús es europeo, tú eres inferior, y esa mentira visual ha causado un daño espiritual incalculable. Pero cuando descubrimos que los textos más antiguos, preservados por una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo, describen a Jesús con rasgos que podrían pertenecer a cualquier persona del Medio Oriente, de África del Norte, de las comunidades semitas, entonces algo poderoso sucede. Jesús se vuelve universal de nuevo, no porque sea de cualquier raza, sino porque su humanidad trasciende las construcciones raciales modernas. Él fue un hombre de su tiempo, de su lugar, de su cultura, y eso lo hace real, eso lo hace accesible, eso lo hace nuestro. Ahora debemos adentrarnos en la evidencia, debemos examinar, con rigor histórico y teológico, qué nos dicen realmente las fuentes más confiables sobre la apariencia de Jesús. Y para hacer esto, debemos ir más allá de los evangelios canónicos que, como ya mencionamos, guardan silencio sobre este tema. Debemos explorar la literatura patrística, los escritos de los primeros padres de la Iglesia, las tradiciones orales preservadas en diferentes comunidades cristianas y, por supuesto, los textos de la Biblia etíope que han permanecido ocultos para la mayoría de los cristianos occidentales. Comencemos con una fuente sorprendente, una carta atribuida a Publio Léntulo, supuestamente un gobernador romano contemporáneo de Jesús, que describe su apariencia en un informe enviado al Senado de Roma. Aunque la autenticidad de esta carta es debatida entre historiadores, algunos la consideran una falsificación medieval. Su contenido refleja tradiciones muy antiguas sobre cómo los primeros cristianos imaginaban a Jesús. La carta describe a un hombre de estatura regular,
con cabello del color de la avellana madura, liso hasta las orejas y luego rizado y más brillante hasta los hombros, con una barba espesa del mismo color, partida en el medio, con ojos grises azulados que cambiaban de expresión, con un rostro que inspiraba tanto amor como respeto. Incluso si esta carta es apócrifa, el hecho de que circulara ampliamente en la Edad Media indica que existía una tradición visual de Jesús muy diferente a las pinturas renacentistas. Ahora, contrastemos esto con las descripciones encontradas en los textos etíopes. En el Mashafa Kidan, el libro del pacto, un texto litúrgico usado en la Iglesia Ortodoxa etíope, hay pasajes que narran encuentros de los apóstoles con Jesús resucitado, donde se describe su apariencia transfigurada pero aún reconocible. En uno de estos pasajes, Tomás, el discípulo incrédulo, al tocar las heridas de Jesús, describe su piel como del color del bronce antiguo, cálida y viva. Esta descripción es profundamente significativa. El bronce, en la antigüedad, era una aleación de cobre y estaño, de color marrón rojizo, similar al tono de piel de las personas mediterráneas y del Medio Oriente expuestas al sol. Pero aquí es donde la investigación se vuelve aún más fascinante. En el libro de los misterios, también conocido como el Mashafa Mestir, otro texto del canon etíope, se encuentran diálogos místicos entre Jesús y sus discípulos después de la resurrección, donde se abordan no solo temas teológicos, sino también detalles físicos. En una sección, María Magdalena describe los ojos de Jesús como semejantes a la miel vertida sobre el pan, cambiantes como el mar bajo el sol, profundos como pozos de agua viva. Esta descripción no es solo poética, es testimonial. Es el tipo de detalle que solo alguien que pasó tiempo observando detenidamente a una persona podría proporcionar. ¿Y qué hay de las profecías del Antiguo Testamento? En el libro de Isaías, capítulo 53, se describe al siervo sufriente, que la tradición cristiana identifica con Jesús. El versículo 2 dice: No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Este pasaje ha sido interpretado de múltiples maneras. Algunos teólogos argumentan que significa que Jesús no era físicamente atractivo según los estándares humanos. Otros sostienen que significa que su apariencia era común, ordinaria, que no llamaba la atención a primera vista. Pero en la tradición etíope, este versículo se entiende de manera diferente. Jesús no poseía la belleza artificial de los reyes y nobles, sino la belleza natural de un hombre del pueblo, un trabajador, alguien marcado por la vida real. También debemos considerar el contexto cultural. En el Talmud, una colección de escritos rabínicos judíos contemporáneos al cristianismo primitivo, hay referencias indirectas a Jesús, aunque con nombres codificados. En algunas de estas referencias se menciona a un maestro que era físicamente distintivo por su cabello, que algunos estudiosos interpretan como rizado o con características particulares. Aunque estas referencias son escasas y a menudo hostiles, confirman que Jesús era recordado no solo por sus enseñanzas, sino también por su presencia física, y luego está la evidencia arqueológica indirecta. Los descubrimientos de osarios y tumbas en la región de Jerusalén del siglo I d. nos han dado información valiosa sobre la apariencia física de los judíos de esa época. Estudios forenses y antropológicos han reconstruido el rostro promedio de un hombre judío galileo del tiempo de Jesús. Estatura entre 1,60 y 1,70 metros, complexión robusta de trabajador manual, piel de tono oliva o marrón claro, cabello oscuro y a menudo rizado, barba espesa, ojos marrones o color miel. Esta reconstrucción científica se alinea perfectamente con las descripciones de los textos etíopes, no con las pinturas europeas. Entonces, cuando combinamos la evidencia de los textos apócrifos, las tradiciones de la Iglesia etíope, las profecías del Antiguo Testamento correctamente interpretadas en su contexto cultural, las referencias indirectas en fuentes judías y la evidencia arqueológica, emerge un retrato coherente. Un retrato de un hombre semita, de piel morena, cabello oscuro, ojos profundos, manos trabajadoras, rostro marcado por el sol y la experiencia, no un dios griego,
no un príncipe europeo, un judío del siglo I, un hombre real, un Jesús histórico que finalmente coincide con el Jesús de la fe. Y aquí está lo extraordinario. Este Jesús, el Jesús descrito en los textos más antiguos, es mucho más poderoso, mucho más revolucionario que cualquier imagen idealizada, porque este Jesús se identifica con los oprimidos, con los marginados, con aquellos que han sido excluidos por sistemas religiosos y políticos. Este Jesús no es el Cristo de los emperadores, sino el Cristo de los pobres, no es el Salvador de las élites, sino el hermano de los olvidados. Y esa verdad, esa imagen auténtica, ha sido deliberadamente ocultada porque es peligrosa, porque desafía estructuras de poder, porque libera en lugar de controlar. Ahora llegamos al corazón de nuestra investigación. Vamos a revelar con el mayor detalle posible lo que los textos etíopes dicen específicamente sobre el rostro de Jesús. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no solo es históricamente fascinante, sino espiritualmente transformador. En el Calementos, el Clementín, un texto hagiográfico etíope que narra las vidas de los apóstoles y sus encuentros con Cristo, hay un pasaje extraordinario donde el apóstol Juan describe un momento específico, la transfiguración en el monte Tabor. Según la versión canónica de este evento, Jesús se transfigura ante Pedro, Santiago y Juan. Su rostro resplandece como el sol y sus vestiduras se vuelven blancas como la luz. Pero en la versión etíope, Juan proporciona detalles adicionales. Antes de la transfiguración, mientras Jesús oraba, Juan observa su rostro en reposo y lo describe así. Sus ojos eran como dos lámparas de aceite encendidas, de color miel dorada, que miraban no solo el mundo visible, sino el invisible. Su frente era amplia y suave, sin marca de preocupación terrenal, pero con una línea vertical entre las cejas que aparecía cuando reflexionaba profundamente. Su nariz era recta y bien formada, como la de nuestros antepasados de la casa de David. Sus mejillas tenían el color del grano maduro bajo el sol de la tarde, no pálidas como las de los que viven encerrados, sino vivas, llenas de sangre y espíritu. Esta descripción es asombrosa por su precisión. No es una visión mística, es una observación detallada. Juan, el discípulo amado, el que reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena, tuvo tiempo y proximidad para observar cada detalle del rostro de su maestro. Y lo que describe es el rostro de un hombre semita, un judío de Galilea, con características que cualquier persona de esa región poseería. Los ojos color miel, en particular, son una característica genética común en poblaciones del Medio Oriente, especialmente entre los judíos sefaradíes y las comunidades árabes. No son ojos azules de europeo nórdico, son ojos que reflejan la luz del desierto, el calor del sol mediterráneo. Pero hay más. En el Masafaj Enoch, la versión etíope del libro de Enoch, hay una sección conocida como el libro de las parábolas que no existe en las versiones fragmentarias encontradas en Qumran. En esta sección, Enoch tiene una visión profética del Mesías venidero y lo describe con detalles que los cristianos etíopes interpretan como una descripción premonitoria de Jesús. Enoch dice: «Y vi a un hombre cuyo rostro era lleno de gracia, y su cabello era como la lana de cordero, no blanco por edad, sino oscuro y rizado, cayendo sobre sus hombros como las aguas de un manantial, y su barba era dividida, y su boca hablaba palabras de vida, y sus manos eran las manos de alguien que ha trabajado, no suaves como las de un escriba, sino fuertes, capaces de moldear la madera y la piedra. Y su estatura no era de gigante ni de hombre pequeño, sino justa, como la de un hombre formado en el equilibrio perfecto de la creación». Esta descripción del cabello, como la lana de cordero, es particularmente interesante. En Occidente, este término ha sido malinterpretado e ignorado, pero en el contexto afrosemita, lana no significa color blanco, sino textura. El cabello tipo lana es cabello rizado o crespo, característico de las poblaciones africanas, mediterráneas y de Medio Oriente. Es el tipo de cabello que Jesús, como judío galileo posiblemente con ancestros diversos, debido a la ubicación geográfica de Galilea, una región de paso para múltiples pueblos, podría haber tenido.
Esta descripción se alinea también con el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 14, donde Juan describe al Cristo glorificado con cabello blanco como lana blanca, como nieve, una descripción que muchos teólogos afrocéntricos interpretan no como indicación de edad, sino de textura. También debemos examinar las descripciones de las manos y del cuerpo de Jesús. En el Didascalia, un texto de instrucciones apostólicas preservado en varias tradiciones orientales, incluyendo la etíope, se menciona que Jesús tenía las manos marcadas por el trabajo. Como tecton, término griego usado en los evangelios, que se traduce como carpintero, pero que en realidad significa constructor o artesano, Jesús habría trabajado no solo con madera, sino también con piedra, una ocupación que requiere fuerza física considerable. Las manos descritas en los textos etíopes no son las manos delicadas de las pinturas renacentistas, sino manos callosas, con cicatrices del trabajo, manos que podían sostener una azuela, tallar una viga, levantar piedras pesadas. Y luego está la descripción más conmovedora de todas, encontrada en el Mashafakedusan, el libro de los santos, donde María, la madre de Jesús, es citada describiendo a su hijo en su juventud. Ella dice: «Mi hijo crecía en belleza que no era de adorno externo, sino de luz interior. Su rostro reflejaba el cielo cuando estaba en oración y la tierra cuando se preocupaba por los necesitados. Sus ojos, que yo miraba desde que era niño, nunca perdieron la pureza de la infancia, pero ganaron la profundidad de quien conoce el sufrimiento humano. Cuando sonreía, el mundo parecía más luminoso. Cuando lloraba, el cielo mismo parecía llorar con él». Este testimonio materno, preservado en la tradición oral y luego escrito, nos da una dimensión emocional de la apariencia de Jesús que ninguna pintura puede capturar. Entonces, ¿qué imagen tenemos ahora? Jesús de Nazaret, estatura promedio, entre 1,61, 70 metros, complexión robusta de trabajador manual, piel de tono oliva oscuro o bronce, bronceada por años de trabajo bajo el sol, cabello oscuro, castaño rojizo según algunas fuentes, rizado o con textura de lana, cayendo hasta los hombros, barba espesa, dividida en el centro, ojos color miel dorada o marrón, expresivos y penetrantes, manos fuertes y callosas, rostro marcado por la vida, pero lleno de gracia espiritual, presencia que inspiraba tanto reverencia como amor. Esta no es una fantasía, esta no es una invención moderna, es la descripción compilada de los textos más antiguos del cristianismo, preservados por una comunidad que nunca rompió su conexión con las fuentes originales. Es el verdadero rostro de Jesús, el rostro que sus discípulos vieron, el rostro que María besó, el rostro que reflejó tanto la humanidad plena como la divinidad perfecta. Y ahora que conoces este rostro, ¿puedes volver a ver las pinturas europeas de la misma manera? ¿Puedes aceptar sin cuestionar la imagen blanqueada que te han mostrado toda tu vida? ¿O te atreves a abrazar la verdad histórica, por incómoda que sea, por desafiante que resulte? Ahora debemos enfrentar la pregunta inevitable: ¿por qué importa todo esto? ¿Por qué debería importarnos en el siglo XXI, en un mundo globalizado y multicultural, cómo lucía realmente Jesús hace 2000 años? La respuesta es profunda y multifacética, y toca los fundamentos mismos de la identidad cristiana, la justicia social y la comprensión de lo divino. Primero, debemos reconocer el daño histórico que la imagen europeizada de Jesús ha causado. Durante la era del colonialismo europeo, desde el siglo XV hasta el siglo XX, misioneros cristianos llevaron a África, Asia, América Latina y Oceanía no solo el mensaje del Evangelio, sino también una imagen visual de Cristo que era innegablemente europea. En iglesias de Congo, de India, de México, de Filipinas, los fieles oraban ante imágenes de un Jesús rubio, de ojos azules, de piel pálida, y el mensaje implícito era claro: Dios es blanco, lo sagrado es europeo, tu color, tu cultura, tu apariencia son inferiores. Este mensaje visual tuvo consecuencias devastadoras. Generaciones de cristianos no europeos crecieron sintiendo que no podían identificarse plenamente con Cristo,
que su fe era de segunda clase, que para ser verdaderamente cristianos debían rechazar su propia identidad cultural y racial. En algunos casos, esto llevó a fenómenos de blanqueamiento cultural, donde comunidades enteras intentaron imitar costumbres europeas, usar ropas europeas, incluso desear tener piel más clara, todo en un intento subconsciente de acercarse a la imagen del Cristo europeo. Pero cuando descubrimos que esa imagen es históricamente falsa, cuando comprendemos que Jesús era un hombre de piel morena, de rasgos semitas o incluso con posibles características africanas, según algunas interpretaciones de los textos etíopes, algo poderoso sucede. La fe se descoloniza. Los cristianos africanos, asiáticos, latinoamericanos, indígenas, pueden mirar a Jesús y decir: tú te pareces a mí, tú también fuiste marginado, tú también fuiste juzgado por tu apariencia, tú también conoces lo que es ser tratado como inferior por sistemas de poder. Y esa identificación no es superficial, es profundamente teológica, porque el mensaje central del cristianismo es la encarnación. Dios se hizo humano, entró en nuestra realidad concreta, asumió no una humanidad abstracta, sino una humanidad específica, con un cuerpo particular, en un tiempo y lugar concretos. Y si Jesús asumió un cuerpo no europeo, sino semita, posiblemente con rasgos que lo acercan más a los pueblos del sur global que a las élites del norte, entonces su mensaje de liberación, de justicia para los oprimidos, de preferencia por los pobres, adquiere un significado radicalmente nuevo. Jesús no es el Cristo de los imperios coloniales, es el Cristo de los colonizados, no es el Salvador de los opresores, es el liberador de los oprimidos. Segundo, esta revelación nos obliga a cuestionar otras imágenes y narrativas que hemos aceptado sin crítica. Si la imagen de Jesús fue manipulada para servir a intereses políticos y culturales, ¿qué otras verdades han sido distorsionadas? ¿Qué otras enseñanzas han sido reinterpretadas para justificar estructuras de poder? Este descubrimiento abre la puerta a una lectura más crítica, más contextualizada, más fiel al espíritu original del Evangelio. Nos invita a regresar a las fuentes, a estudiar los textos en sus idiomas originales, a escuchar las voces de las comunidades cristianas que fueron marginadas por la ortodoxia occidental. Y tercero, esta verdad tiene implicaciones para el diálogo interreligioso e intercultural. Cuando presentamos un Jesús históricamente preciso, un Jesús que es reconociblemente parte del mundo judío, parte del paisaje cultural del Medio Oriente, abrimos puentes de entendimiento con otras tradiciones. El Islam, por ejemplo, venera a Jesús como uno de los grandes profetas, pero el Jesús del Islam, llamado Isa en el Corán, es descrito de manera muy similar a las descripciones etíopes. Un hombre de piel morena, cabello oscuro, una presencia profética y humilde. Cuando cristianos y musulmanes pueden compartir una imagen común de Jesús basada en la historia y no en la iconografía europea, el diálogo se vuelve más auténtico. También debemos considerar el impacto psicológico y espiritual en las comunidades cristianas occidentales. Para muchos europeos y norteamericanos blancos, la idea de que Jesús no era blanco puede ser inicialmente perturbadora. Puede desafiar su propia identidad religiosa, puede hacer que cuestionen todo lo que aprendieron en la escuela dominical. Pero si esa incomodidad se procesa con honestidad y humildad, puede llevar a una fe más profunda, más universal, menos atada a identidades tribales. Puede llevar a un cristianismo que finalmente cumpla su promesa de ser una religión para todas las naciones, no solo para una. Y finalmente, esta revelación nos habla sobre la naturaleza de la verdad misma. Vivimos en una época de posverdad, donde los hechos parecen menos importantes que las narrativas, donde las imágenes manipuladas circulan más rápido que las correcciones. Pero aquí tenemos un caso donde la verdad histórica, preservada por comunidades marginadas durante siglos, finalmente emerge para desafiar las narrativas dominantes. Y esa verdad no es confortable, no es conveniente, pero es liberadora, porque la verdad siempre lo es. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿La ignoramos porque nos resulta incómoda? ¿La rechazamos porque desafía nuestras tradiciones? ¿O tenemos el valor de aceptarla, de permitir que transforme nuestra comprensión de Cristo,
de permitir que nos lleve a una fe más auténtica, más justa, más enraizada en la realidad histórica, la elección es tuya. Pero recuerda, una vez que conoces la verdad, no puedes volver a la ignorancia sin traicionar tu propia integridad espiritual. Ahora quiero hablarte a ti, directamente a tu corazón. Quiero que hagamos juntos un ejercicio espiritual. Cierra los ojos por un momento. Imagina que estás en Galilea, en el siglo I. El sol de la tarde cae sobre el mar de Genesaret. Hay una multitud reunida en la orilla. Escuchas una voz que habla con autoridad, pero también con ternura. Te abres paso entre la gente, y de repente estás frente a él, frente a Jesús. Pero el Jesús que ves no es el de las pinturas, no tiene cabello rubio ni ojos azules, es un hombre de tu mundo, su piel refleja el sol que también te ha bronceado a ti. Sus ojos, color miel oscuro, te miran con una profundidad que atraviesa tu alma. Sus manos, extendidas hacia ti, llevan las marcas del trabajo, las cicatrices de una vida vivida plenamente. Y cuando sonríe, no es la sonrisa distante de un icono, es la sonrisa de alguien que te conoce, que te entiende, que ha caminado tu mismo camino. ¿Qué sientes? ¿Qué cambia en tu corazón cuando puedes verte reflejado en él, no a pesar de tu humanidad, sino a través de ella? Esta es la revolución espiritual que la verdadera imagen de Jesús nos ofrece. No es una cuestión de raza o de política, es una cuestión de identificación profunda. Es la experiencia de saber que Dios, cuando eligió hacerse humano, eligió una humanidad que no excluye a nadie, que abraza a todos, especialmente a aquellos que han sido marginados por las narrativas dominantes. Déjame contarte una historia real. En Sudáfrica, durante los años del apartheid, el régimen racista usaba la imagen del Cristo blanco para justificar la segregación racial. En las iglesias de los blancos colgaban pinturas europeas de Jesús. En las escuelas enseñaban que Dios había creado las razas separadas y que cada una tenía su lugar. Pero en las comunidades negras, en las townships donde la opresión era brutal, algunos líderes cristianos comenzaron a investigar los textos antiguos. Descubrieron las descripciones etíopes, descubrieron la evidencia histórica de un Jesús no europeo y comenzaron a crear sus propias imágenes. Cristo con piel negra, con rasgos africanos, con manos que conocían el trabajo forzado, y esas imágenes se convirtieron en símbolos de resistencia espiritual, porque si Jesús no era blanco, entonces el régimen blanco no podía reclamar a Dios de su lado. La verdad histórica se convirtió en herramienta de liberación, y esa misma verdad puede liberarte a ti. Tal vez tú no has sido oprimido por sistemas raciales, tal vez tu lucha es diferente, pero todos, absolutamente todos, hemos sido condicionados por imágenes falsas de lo divino. Todos hemos crecido pensando que Dios está lejos, que es inaccesible, que es fundamentalmente diferente a nosotros. Pero cuando descubres que Jesús fue completamente humano, con un cuerpo específico, con características físicas reales, con limitaciones y experiencias humanas, entonces Dios se acerca, la distancia se reduce, la encarnación se vuelve real. Y aquí está el corazón de la fe cristiana. Dios te ama tanto que se hizo como tú. No te ama a pesar de tu humanidad, te ama a través de ella. Tu cuerpo, con todas sus particularidades, con su color, con su forma, con sus marcas y cicatrices, no es un obstáculo para la gracia divina, es el lugar donde la gracia se hace presente. Jesús asumió un cuerpo concreto para decirte, tu cuerpo también es sagrado, tu historia también es redimible, tu vida también tiene un significado divino. Entonces, ¿cómo cambia esto tu vida de oración? ¿Cómo transforma tu lectura de las Escrituras? ¿Cómo afecta tu manera de relacionarte con otros creyentes? Te propongo 3 prácticas espirituales concretas basadas en esta nueva comprensión del verdadero rostro de Jesús. Primera práctica. Meditación en la humanidad de Cristo. Cada día, dedica 5 minutos a imaginar una escena de los Evangelios, pero visualiza a Jesús con su apariencia histórica real. Imagina el color de su piel, la textura de su cabello, el tono de su voz, no como un ejercicio intelectual,
sino como una forma de hacer presente su humanidad concreta. Con el tiempo, descubrirás que esta práctica hace que Jesús sea más real para ti, menos abstracto, más cercano. Segunda práctica: lectura descolonizada de las Escrituras. Cuando leas los Evangelios, especialmente los pasajes donde Jesús interactúa con personas marginadas, la mujer samaritana, el leproso, el centurión romano, la mujer cananea, pregúntate, ¿cómo cambia mi comprensión de estas historias si Jesús mismo era alguien que podía ser juzgado por su apariencia, alguien que conocía la experiencia de ser considerado inferior por las élites religiosas de su tiempo? Descubrirás dimensiones de compasión y de justicia que antes pasabas por alto. Tercera práctica: diálogo con comunidades cristianas no occidentales. Busca iglesias ortodoxas, etíopes, coptas, sirias o comunidades cristianas asiáticas, africanas, latinoamericanas. Escucha cómo leen las Escrituras, observa sus iconos, sus imágenes de Cristo, aprende de tradiciones que nunca perdieron la conexión con el Jesús histórico. Este diálogo no solo enriquecerá tu fe, sino que te conectará con la universalidad real del cristianismo, no la universalidad impuesta desde arriba, sino la que emerge de la diversidad de experiencias y culturas. Y finalmente, permíteme decirte esto: tu identidad en Cristo no depende de cuánto te parezcas a Él físicamente. No se trata de eso. Se trata de reconocer que Él se hizo como tú, para que tú pudieras convertirte en lo que Él es, hijo o hija de Dios. La verdad sobre su apariencia física no es un fin en sí misma, es un medio para liberar tu fe de las cadenas de las falsas imágenes, de las narrativas opresivas, de las teologías que sirven al poder en lugar de servir al amor. Entonces, cuando ores, cuando busques el rostro de Cristo, no lo busques en las pinturas de museo, búscalo en el rostro del pobre, del refugiado, del marginado. Búscalo en tu propio espejo, en tus propias cicatrices, en tu propia historia, porque ese es el misterio de la encarnación. Dios no se hizo humano en abstracto, se hizo humano en concreto, en ti, conmigo, en cada persona que lleva la imagen divina. Y esa imagen divina no tiene un solo color, una sola forma, una sola cultura. Es infinitamente diversa porque el amor de Dios es infinito. Hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad este es solo el comienzo, porque ahora que conoces la verdad sobre el verdadero rostro de Jesús, tienes una responsabilidad. No puedes simplemente guardar esta información como una curiosidad histórica. No puedes volver a tu vida anterior como si nada hubiera cambiado. La verdad exige una respuesta. La verdad exige acción. Vivimos en un momento crucial de la historia humana. Nos encontramos en una encrucijada donde las viejas certezas se están derrumbando, donde las instituciones tradicionales están siendo cuestionadas, donde las narrativas que sostuvieron el poder durante siglos finalmente están siendo expuestas. Y en este momento de crisis también hay una oportunidad sin precedentes, la oportunidad de reconstruir nuestra fe sobre fundamentos más sólidos, más auténticos, más fieles a la verdad histórica y al mensaje liberador de Cristo. La Biblia etíope, con sus descripciones del verdadero rostro de Jesús, no es solo un tesoro arqueológico o histórico, es un tesoro espiritual que nos ha sido devuelto en el momento exacto en que más lo necesitamos. Es una palabra profética para nuestro tiempo, una llamada a despertar de las ilusiones confortables, una invitación a una fe más radical, más comprometida con la justicia, más enraizada en la realidad concreta de la encarnación. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Te propongo 5 acciones concretas que puedes tomar hoy mismo, acciones que no solo transformarán tu vida personal, sino que contribuirán a la transformación más amplia de la comunidad cristiana global. Primera acción: comparte esta verdad. Habla con tu familia, con tus amigos, con tu comunidad de fe. Comparte este video. Inicia conversaciones sobre la imagen de Jesús. Sé valiente. Habrá resistencia. Habrá personas que se sentirán amenazadas o confundidas. Pero recuerda las palabras de Jesús: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
La libertad siempre implica incomodidad inicial, pero vale la pena. Segunda acción. Investiga por ti mismo. No te quedes solo con lo que yo te he dicho. Busca los textos etíopes. Hay traducciones disponibles en línea. Lee el libro de Enoc. Explora la historia de la Iglesia Ortodoxa etíope. Estudia la evidencia arqueológica sobre la vida en la Galilea del siglo I. Conviértete en un buscador de la verdad, no solo un receptor pasivo de información. Tercera acción. Cambia las imágenes. Si tienes en tu casa, en tu iglesia, en tu espacio de oración, imágenes europeas de Jesús, considera reemplazarlas. Busca iconos ortodoxos orientales, representaciones africanas de Cristo, arte cristiano asiático o latinoamericano. No se trata de rechazar el arte europeo por completo, sino de equilibrar, de reconocer la diversidad, de visualizar un Cristo que realmente pueda ser universal. Cuarta acción. Apoya a las comunidades cristianas marginadas. La Iglesia etíope, a pesar de su antigüedad y de los tesoros que ha preservado, sigue siendo poco conocida y poco apoyada en Occidente. Aprende sobre sus desafíos actuales. Muchos monasterios etíopes están en peligro, enfrentando destrucción por conflictos políticos, falta de recursos, erosión del conocimiento. Hay organizaciones que trabajan para preservar estos manuscritos antiguos. Considera apoyarlas con donaciones, con oración, con atención. Quinta acción. Vive la verdad. Esta es la más importante. No basta con conocer intelectualmente que Jesús era un hombre de piel morena, de origen semita, identificado con los marginados. Debes vivir esa verdad. Eso significa trabajar activamente contra el racismo, contra la supremacía blanca, contra todas las formas de opresión que utilizan la religión como justificación. Significa alinear tu vida con el mensaje radical de justicia, de amor preferencial por los pobres, de denuncia profética contra los sistemas de poder que fue el corazón de la enseñanza de Jesús. Y ahora permíteme compartir contigo una palabra profética final. En el libro de Apocalipsis, Juan tiene una visión del Cristo glorificado. Lo describe con cabello como lana blanca, ojos como llama de fuego, pies como bronce bruñido, voz como estruendo de muchas aguas. Esta imagen apocalíptica ha sido interpretada de 1000 maneras, pero hay algo que no podemos ignorar. Los pies como bronce bruñido, pulido por el fuego. El mismo término usado en los textos etíopes para describir el color de la piel de Jesús histórico. ¿Ves la conexión? El Jesús de la historia y el Cristo de la gloria son el mismo. Su humanidad concreta no fue borrada por su resurrección, fue glorificada, fue transformada, pero no fue negada, y eso significa que tu humanidad, con todas sus particularidades, también será glorificada. No serás transformado en algo abstracto o genérico. Serás plenamente tú mismo, pero liberado de todas las limitaciones del pecado y de la muerte. Tu color, tu cultura, tu historia, todo lo que te hace quien eres, será redimido y glorificado. Esa es la promesa de la resurrección. Esa es la esperanza que el verdadero rostro de Jesús nos ofrece. Entonces, mientras terminamos este viaje juntos, te dejo con una pregunta final, una pregunta que debes llevar contigo, una pregunta que debe resonar en tu corazón cada vez que ores, cada vez que leas las Escrituras, cada vez que busques el rostro de Cristo. ¿Estás dispuesto a aceptar a Jesús tal como fue realmente, no como las instituciones religiosas te lo han presentado? ¿Estás dispuesto a abrazar un Cristo que desafía tus comodidades, que cuestiona tus privilegios, que te llama a una fe más radical, más comprometida, más peligrosa para los poderes de este mundo? Si tu respuesta es sí, entonces prepárate, porque el camino de la verdad es el camino de la cruz, es el camino del profeta que es rechazado en su propia tierra, es el camino del testigo que prefiere morir antes que traicionar lo que ha visto y conocido. Pero también es el camino de la resurrección, es el camino que lleva a la vida verdadera, a la libertad auténtica, a la comunión profunda con el Dios que se hizo humano para que tú pudieras convertirte en divino. Y ahora, ve y busca el verdadero rostro de Cristo, no en los museos, no en las pinturas, sino en los evangelios,
en los textos antiguos, en las comunidades marginadas, en los rostros de los pobres y finalmente en tu propio corazón, donde el Espíritu de verdad te revelará todo lo que necesitas saber. Ve y no temas, porque la verdad, aunque sea incómoda, siempre es buena noticia, siempre es evangelio, siempre es liberación. Que la gracia del verdadero Jesús, el Jesús histórico, el Jesús de los textos etíopes, el Jesús de piel bronceada y ojos color miel, el Jesús que conoció el trabajo y el sufrimiento, el Jesús que se identificó con los marginados, esté contigo siempre, que su rostro auténtico brille sobre ti y te dé paz, y que tengas el valor de compartir esta verdad con todos aquellos que tienen oídos para oír y corazón para comprender. Amén. Recuerda, este mensaje no es solo información, es transformación. No te quedes callado. Comparte este vídeo. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones, porque hay más verdades que necesitas conocer. Hay más secretos que han sido ocultados, y juntos vamos a descubrirlos todos. La verdad no puede ser silenciada para siempre. Y tú, ahora, eres portador de esa verdad. Úsala sabiamente, úsala con amor, úsala para liberar, no para dividir. Úsala para construir puentes, no muros. Y sobre todo, úsala para acercarte más al verdadero Cristo, no al Cristo de las instituciones, sino al Cristo de los Evangelios, al Cristo de la historia, al Cristo que cambió el mundo y que puede cambiar tu vida hoy. Hasta la próxima revelación.